Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. El pastor me pedía el favor de que hiciéramos como un recuento de lo que hemos estado hablando. Hemos estado leyendo el libro de Ageo. Ageo es un profeta que le correspondió hablarle al pueblo sobre la reconstrucción del templo. ¿Recuerdan lo que vimos en el primer domingo? Decían que las personas esperaban mucho, pero cosechaban poco. ¿Y recuerdan por qué era que estaba sucediendo esa situación? ¿Quién me levanta la mano? No todos, muy bien, Libardito, muchas gracias. ¿Por qué era que ellos esperaban mucho pero cosechaban poco? Porque primero se ocupaban de edificar la casa de ellos y la del Señor la tenían abandonada. ¿Es cierto? Un aplauso para él, fue hace 2 domingos, se acuerda preciso, ¿sí? Dice que se ocupaban de su casa y habían descuidado, ¿qué? La casa del Señor. Ahorita yo quiero que ustedes miren el templo, miren, porque muchas veces entramos, salimos y ni siquiera miramos lo que ha pasado. No sé si ustedes tienen la idea de lo que era antes el templo, porque es que nosotros como que nos acomodamos y luego nosotros decimos, ve, todavía faltan cosas, pero no vemos lo que ya se ha hecho hasta el momento. No sé si vieron que colocaron allá una pared. ¿Sí vieron? Que colocaron como allí otra pared. ¿Sí? Hay unos que son muy detallistas. ¿Qué hace falta? ¿Qué taparon? Allá había unas ventanas, ¿cierto? Están tapadas, ¿sí? Y quiero comentarles que esas modificaciones hasta el momento vamos en un 80% de lo que se está haciendo. Todavía hay otras cosas por hacer, falta terminar el cuarto de Ujieres, la bodega para Roca Kids, terminar el cuarto de oración, terminar el cuarto de las madres lactantes, ¿sí? Y eso es una bendición porque hace muchos años nosotros como iglesia lo queríamos hacer, pero el tiempo es ahora. ¿Y qué es lo que me decía el pastor? Me decía, estoy un poco, no preocupado, pero sí hay que hacer un llamado a que nosotros podamos ser más comprometidos en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Porque esta casa que Dios nos la dio se está reconstruyendo y los ingresos que se necesitan para ello son esos diezmos y esas ofrendas. Y yo pienso que ahí lo más importante es que nosotros realmente le creamos al Señor. Quiero contarles ¿cómo es que se llama eso? Infidencia, ¿sí? No le van a decir al pastor, por favor. Pero resulta que ha venido gente de otras partes, gente de otras iglesias, y le ha dicho, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué necesita? Y nosotros, como miembros de nuestra iglesia, calladitos. Nosotros simplemente recibir la bendición. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que otras personas se han entendido y se están llevando la bendición que nos pertenece a nosotros. Entonces, si queremos que esta iglesia siga como está quedando hermosa y cada vez más hermosa, pues yo pienso que es el momento en que nos comprometamos un poco más en esas modificaciones. Vamos por favor a Ageo, capítulo 2, versículo 10. Yo ya lo había dejado listo, pero alguien como que por acá pasó. Alguien de la alabanza. Y lo dejé listo porque ese Ageo es más duro de encontrar. Ageo está entre Sofonías y Zacarías. Ageo 2, 10 al 23. Vamos a terminar de leer este libro. Un libro donde este profeta llama la atención a todo el pueblo y dice, tenemos que concentrarnos en la reconstrucción del templo físico. Y para eso es muy importante que aquellas personas que vinieron hoy por primera vez y que no tienen Biblia, por favor levanten su mano, que las personas de Nicodemo les van a estar llevando un ejemplar de la Biblia. Aquellas personas que no tienen Biblia, que necesitan Biblia, por favor levantan la mano y una persona de Nicodemo les va a estar llevando la palabra de Dios.
Ageo 2:10, ¿ya lo tenemos todos? ¿Listo todos? Bueno, vamos a leerlo entonces a la voz de 1, 2 y 3. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido, y sucede que la falda toca pan o guiso, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedan inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo. ¿Cómo es? Espera que me perdí, perdón. Así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Versículo 15. Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen, ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Amén. ¿Qué es lo que está hablando allí Ageo? Había una situación bastante complicada y bastante difícil en el pueblo de Judá. Y era que ellos estaban más preocupados por sí mismos que por el templo. Y una de las primeras cosas que tenemos nosotros que decir es que a Dios no le importan ni las apariencias, ni que nosotros vengamos a la iglesia por el simple hecho de venir a la iglesia, ni que tengamos un comportamiento cristiano, porque a Él lo que realmente le interesa es nuestro corazón y el por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Y ese es el llamado de atención que le está haciendo Ageo al pueblo. ¿Por qué están viviendo como una vida de apariencias? Pero aún así hay una promesa y les dice: yo los voy a bendecir. Yo quiero que cerremos los ojos y que repitamos: Señor Jesucristo, hoy te quiero dar gracias, porque sé que contigo tengo bendición, porque tú ya me has prometido que tú abrirás las puertas de los cielos y que se va a derramar bendición hasta que sobre y abunde en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que cada uno de nosotros empiece teniendo esa palabra en su vida, que a partir de hoy el Señor nos va a seguir bendiciendo, porque ya hemos sido bendecidos. Luego dice el versículo 20, dice: el día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo: di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Eso fue como la forma en que Dios les dice: ustedes tranquilos, que si yo lo dije, simplemente lo voy a hacer. Eso es lo que Él nos está diciendo. Un sello es lo que demuestra que eso es palabra de Dios, y que lo estaba haciendo con su siervo Zorobabel. Entonces, cuando estamos hablando de esa reconstrucción del templo, debemos diferenciar entre los dos templos, el físico y el espiritual. Cuando hablamos de una reconstrucción, unas modificaciones al templo físico, nosotros nos debemos interesar un poco más por esa reconstrucción del templo que espiritual, de cada uno de nosotros. Y por eso es que el pastor, domingo tras domingo,
viene hablando acerca de qué. ¿Quién me recuerda de qué es lo que estamos hablando? Muy bien, Paula, lo que dice ahí. 20 hábitos, ¿sí? 20 hábitos, perdón, que es esta de acá. 20 hábitos que interrumpen el crecimiento de las personas. De eso es que nosotros estamos hablando. Hay 20 hábitos que no nos permiten como crecer espiritualmente como debería ser. Y para eso nosotros entonces debemos llevar a la práctica este versículo. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, no amoldarnos, nosotros nos amoldamos muy fácil. Yo se los decía en una prédica anterior, casi que nosotros ya sabemos dónde nos vamos a sentar. De esa medida es la forma en que nosotros nos amoldamos. Siempre llegamos y casi que nos ubicamos en las mismas sillas de siempre. Casi que si yo encuentro otro golf, uno dice como que, pero es que este es mi puesto. ¿Sí? Y como si nosotros hubiéramos comprado una silla, porque para mí es más fácil amoldarme a lo que yo siempre hago. Pero Dios hoy nos dice que debemos renovar nuestra mente, cambiar ese chip, ¿sí? Renovar nuestra mente, eso quiere decir pensar diferente. Si nosotros pensamos diferente, vamos a actuar distinto. Y toda esa cantidad de hábitos es las cosas que nosotros hacemos repetitivamente, de tal forma de que ya lo hacemos sin ninguna clase de esfuerzo. Ese es un hábito. Y esos hábitos son los que nosotros tenemos que combatir. Entonces vamos a ver un premio para el que me diga, sin mirar las notas, los 13 hábitos que ya hemos visto hasta el momento. No. Bueno, vamos a recordarlo entonces. Entonces recuerden que este es de un libro de Marshall Goldsmith que dice, lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allá. 20 hábitos que interrumpen el crecimiento de las personas. ¿Sí alcanzan a ver allá, Oscar? Yo sabía. Dice entonces, para reconstruir nuestra vida como templo del Espíritu que somos, debemos dejar estos malos hábitos. Entonces, primer mal hábito, obsesionarte con ganar. Segundo, sobrevalorar tu opinión. Recuerda que la opinión que tú debes tener siempre en tu vida es lo que piensa Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Ponerle puntaje a todo. Criticar por el placer de criticar. Hay mujeres, y yo veo cuando van a un centro comercial, que están más pendientes de las otras mujeres que cualquier cosa. Y yo le he dicho a mi esposa, amor, yo ya tengo una conclusión clarita, las mujeres se visten para las mujeres. Eso es puro cuento que la mujer está vistiendo que para... No, la mujer se viste para la mujer porque es que cogen y entre ellas se ponen, ay, si vio esa ropa que le puso, si vio que no le combina, si vio que... Uno no se da ni cuenta de hombre. En cambio las mujeres están pendientes de cada detalle. ¿Por qué? Porque critican por el placer de criticar. Se volvió un hábito y no nos dimos ni siquiera cuenta. O si no, vaya a un centro comercial. No interpretar bien los tiempos adecuados para corregir. El pastor nos decía que hay un tiempo para cada cosa. Hay también un tiempo para llamar la atención y hay una forma de hacerlo. Publicitar cuán inteligente te crees, ¿sí? Dios es el que nos coloca o nos quita. Él es el que nos enaltece, no nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado con el orgullo. Y nos decía como conclusión de estos primeros 6 hábitos, decía que la prueba de la madurez espiritual no es qué tan puros seamos, sino qué tan conscientes estamos de nuestra impureza, ¿sí? A medida que nosotros vamos conociendo al Señor, pues la idea es que nosotros seamos más como Él. Pero dentro de eso nosotros nos miramos a un espejo y vemos que nos hace falta mucho más. Pero ese hecho de que nos falte mucho más no significa que entonces yo me voy a dar golpes de pecho o latigazos, sino que ahí, en esas debilidades, es donde Dios se va a fortalecer. Ahí es donde le tengo que decir, Dios, mira, todavía tengo esta situación, tengo este problema. Tú vas a Él y Él empieza ¿a qué? Dice, ya que esta forma de conciencia es la que abre la puerta a la gracia de Dios. En esas debilidades es donde Dios se fortalece. Hablar cuando estás enojado. Esto es ya la tarea que nos quedó a nosotros para practicar esta semana. No sé cómo nos fue.
Yo lo que trato, le digo a mi esposa, yo quiero que el mensaje del domingo sea mi tarea para esta semana. Entonces yo le dije a ella, mira qué importante. Porque yo por lo general que me quedo callado, ella es la que habla un poquito más. Entonces nos fue muy bien esta semana. Son hábitos. Esperar siempre lo peor. El pastor nos decía un versículo que dice que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza, ¿sí? Y ese futuro y la esperanza son seguras. Entonces, como cristianos nosotros debemos esperar ¿qué? Lo mejor. Si tú sigues esperando lo peor, entonces tienes que trabajar en ese hábito. Guardarte información, ¿sí? Eso es como ser egoísta, como no querer compartir lo que nosotros ya sabemos. Y muchos de nosotros estamos siendo egoístas, porque Dios nos ha dado tanto, nos ha bendecido de una forma impresionante y no estamos contando esas bendiciones allá afuera. La gente está muriendo y nosotros estamos callados, porque pues yo ya soy salvo y me estoy guardando esa información. Ojo con eso, muy mal hábito. Guardarte el reconocimiento que deberías darle a otros. Tienes que darle el reconocimiento a aquellos que lo han hecho. Aquí aprovecho para darle gracias a todas y cada una de las personas que vinieron, que sacaron un tiempo para limpiar esas sillas, para coger y organizarlas. Cada sillita se demoraba más o menos como entre 20 y 25 minutos para lavarlas. Y aquí veo muchísimas personas haciéndolo con amor. Entonces muchísimas gracias, Dios los bendiga, porque luego se llamaron a otra de estas brigadas y también vinieron más personas y acabaron de brillar las sillas. Y esta semana pasada estuvieron algunas personas, de pronto cuando ustedes salgan van a ver que el lote quedó mucho mejor, porque vinieron personas, incluyendo a Héctor, en sudadera, arrancaron ¿cómo se llama eso? Raíces de los árboles, organizaron todo, recogieron matorrales. Dios los bendiga, gracias por todo eso que ustedes hacen de corazón. Ay, me volví, perdón. Robarte el crédito de otros. Pues cuando no le damos el crédito a otras personas, es muy fácil que si tú estás en una posición de liderazgo, tú te robes ese crédito. Que tú digas, no, es que eso lo hice yo, cuando lo hicieron otras personas. Mucho cuidado, muy mal hábito. Tener excusas para todo, lo veíamos con lo del Edén y hoy vamos a reforzarlo un poco más. Y retener el pasado, ¿sí? Es vivir en ese pasado, lo que nosotros vivimos, lo que nos pasó. Hoy también lo vamos a reforzar nuevamente y tenemos una frase célebre de una filósofa, Dori, que dice, para ser feliz solo hay que tener muy mala memoria. De esa filósofa Dori, que está en la película Buscando a Dory, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros necesitamos para ser felices es olvidar tantas cosas malas o negativas que nos han pasado en la vida. Entonces ahorita sí, ¿quién nos dice los 14 puntos, los 13 malos hábitos que debemos corregir? Levanten la mano. Bueno, yo sé que no lo íbamos a decir, yo ni me acuerdo yo que los he mirado, revisado, repasado. Lo importante no es que nos lo aprendamos de memoria, lo importante es que Dios te haya hablado a ti con respecto a cualquiera de esos hábitos que tal vez hayan en tu vida y tú estés trabajando para poder que el Espíritu Santo obre a favor y puedas cambiar con respecto a esos hábitos. Hoy tenemos otros 7. El primero es jugar a los favoritos. Vamos a Gálatas 2, 11 al 17. Gálatas 2, 11 al 17. Aquí pues digamos que dependiendo también mucho del temperamento, nos puede pasar mucho a los sanguíneos, de jugar a los favoritos. Porque una de las mayores debilidades del sanguíneo es lo que dice aquí abajo, buscar tener contento a todo el mundo. Esa es una debilidad del sanguíneo. Si ustedes son sanguíneos, de temperamento sanguíneo, una de las mayores debilidades que nosotros tenemos es que buscamos que todo el mundo esté feliz. Y resulta que no siempre todo el mundo va a estar feliz con nosotros, no siempre todo el mundo va a compartir nuestras decisiones, no siempre todos van a compartir nuestros principios. Entonces Gálatas 2:11
dice lo siguiente como título, dice, Pablo se opone a Pedro. ¿Sí estamos todos? Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Estamos hablando de Pedro y Pablo, esos grandes apóstoles, ¿sí? Y resulta que está hablando de que Pablo le está reprochando un comportamiento que dice condenable a Pedro. Dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Usted no sé si de pronto ha tenido algunos amigos que acá en la iglesia se comportan de una manera súper juiciosos, pero salen, ¿sí? Y usted ya los ve en otro entorno y son completamente diferentes. Casi que a usted ni lo voltean a mirar. Y uno dice, venga, ¿qué pasó? Este es aquí de una forma y allá es de otra forma. Y si se va a otra parte se comporta completamente diferente. Entonces por eso dice jugar a los favoritos. Entonces dependiendo de donde me encuentre me voy a comportar. Versículo 14 dice Pablo, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Tú te tienes que comportar exactamente igual aquí o allá o en el otro lugar. Y el llamado para cada uno de nosotros es que nosotros podamos vivir un verdadero cristianismo. La conclusión sería Gálatas 2:20, que está ahí 4 versículos un poco más abajo, que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si yo amo al Señor de la forma en que Dios me ha llamado, a sí mismo debo ser en el lugar donde Él me lleve, en mi trabajo, en mi casa. A mí yo muchas veces quedo muy preocupado cuando me dicen, es que usted no lo conoce en la casa. Esos comentarios no deberían ser, porque se supone que si yo lo conozco acá, en la casa debería ser exactamente igual o mejor, porque estamos con las personas que más amamos. No podemos seguir jugando a esos favoritos. Siguiente mal hábito que debemos mejorar. Ese es tremendo porque dice no pedir perdón. Y habla de egolatría e inseguridad. Resulta que nosotros muchas veces no nos damos cuenta y desde que hemos llegado al cristianismo, Dios ha empezado a hablarnos a nosotros de que debemos perdonar. Pero muchas veces, y lo digo por mí mismo, y aprovecho de que no está mi esposa, y aprovecho, porque como hombres, no sé si en la mayoría de parejas será así, pero el hombre es como más orgulloso, y nos duele, nos da como esa dificultad pedir perdón. Y esa es la persona que más amamos y muchas veces nos equivocamos porque es que somos de carne y hueso. Y qué dificultad para nosotros pedir perdón. Para que esa persona pueda entender de que yo me equivoqué. Y es como si nosotros estuviéramos en una competencia. A ver quién pide perdón primero, o a quién se demora más para aguantar. Y debería ser al contrario. El concurso debería ser quién más rápido pide perdón. Porque eso es la vida cristiana. La vida cristiana es que Dios nos perdonó a nosotros. Vayamos por favor a Mateo 6:14. Pero es increíble porque hay personas que vienen a la iglesia 5, 10, 15, 20 años
y aún hay rencor en su corazón, hay amargura, viven en ese pasado, lo que me hicieron, es que usted no sabe cómo me maltrataron, ese dolor que hay en mi corazón. Y yo tendré que decirle lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:14. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y el segundo es más preocupante todavía, el versículo 15. Miren lo que dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dice que Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Y a mí me parece eso tan delicado. Porque como les digo, conozco muchas personas que aún siguen guardando dolor en su corazón, que aún siguen con odio, que aún no se han podido librar y no han utilizado el perdón para vivir una vida diferente. Y siguen teniendo este mal hábito de no pedir perdón. Y se equivocan y simplemente dejan que las cosas pasen, en lugar de ir y decir, perdóname, perdón. La pregunta para nosotros es, ¿hasta cuándo vamos a seguir en las mismas? Colosenses 3:13 dice que de la misma manera en que Cristo nos perdonó, así nosotros debemos perdonar a los demás. Y la pregunta es, ¿cómo te perdonó a ti Cristo? ¿Será que Cristo esperó a que tú fueras la mejor persona del mundo para perdonarte? ¿O Él voluntariamente se sacrificó allí en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy disfrutáramos de esa libertad y de ese perdón de todos nuestros pecados? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo voy a seguir con ese dolor y con esa amargura en mi corazón? ¿O será que es el momento en que tú digas, hasta hoy, y voy a perdonar así como Cristo me perdonó? Porque ahí más abajito dice, pero vístanse de amor, que ese es el vínculo perfecto. Gente en la iglesia que no se saluda, gente en la iglesia que prefiere venir al segundo servicio porque esa persona viene al primero. Y es real. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir en las mismas? Si Dios nos manda a que perdonemos, es porque Él sabe que es lo mejor para nuestro corazón. 16. No escuchar. Santiago 1:19. Ya les voy a preguntar. El primero que compartí fue jugar a los favoritos. El segundo es no pedir perdón. El tercero, no escuchar. Santiago 1:19. Quiero por favor que vayan pensando que voy a necesitar 6 valientes. Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Todos, dice, debemos estar listos para escuchar, ¿sí? Y ser lentos ¿para qué? Para hablar y para enojarse. Hoy en día es como si fuera lo contrario este versículo, porque todos estamos listos pero para hablar y listos para enojarnos. Ayer veía en las noticias que, creo que fue en Cali, 2 muchachos lanzaron un piropo para una niña o para una mujer, y el que iba con ella simplemente sacó el arma y les disparó a los 2. Mató a uno de los muchachos y el otro está en urgencias. Por un piropo. Porque estamos prestos a enojarnos. Y la palabra de Dios no dice eso. Dice que nosotros debemos estar prestos para escuchar y ser lentos para enojarnos y para hablar. Y muchas veces hablamos más de lo que nosotros necesitamos hablar. Y escuchamos muy poco de lo que deberíamos escuchar. Yo quiero invitar a 6 valientes, 6 personas que sean buenas en la parte histriónica, porque vamos a hacer una dramatización. 6 valientes actores, pero no tienen que ser todos y no quiero escogerlos yo. Entonces,
por favor. Hombres en lo posible, por favor, mujeres. Y vamos y buscamos Juan 3, venga, pero no todos. Juan 13. ¿Quién es quién? ¿Juan Carlos? Venga, que Juan Carlos, por ahí lo está escogiendo. Checo. Jorge Iván. A ver, por allí, ¿quién? Oscar. 4. ¿Quién más? Otros 2. Venga, ayuden, pues, que eso no es fácil. Pero es que son los mismos. Yo quiero que haya gente cada vez nueva, que ustedes digan, ay, esa persona viene. Francisco. Lo despierta de una vez y le dice que. Venga, Francisco. Listo, 1, 2, 3. Con Biblia en mano toca. John, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo, nos vamos a ubicar en Juan 13, con la Biblia por favor en la mano. Juan 13, nos ubicamos en el versículo 21. Vamos a hacer una dramatización. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. 1, Osquitar puede ser. Listo, pero entonces no les demos la espalda a ellos porque quiero que los vean ustedes. Aquí les presento 6 de los apóstoles, ¿sí? 6, no, yo dije, si es un problema conseguirse a 6 ahorita, imaginé a 12. Entonces dice, vamos a hacer una representación y vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar. Bueno, vamos a enumerarnos entonces. Pedro, Juan, Tomás, no porque son los discípulos de Cristo, Bartolomé, Judas, pero Tadeo, no, Judas Iscariote y Natanael, ¿sí? Listo, entonces vamos a tener, estamos todos reunidos, Juan 13, 21. Presten muchísima atención, por favor, dice. Dicho esto, yo voy a ser Jesús. No, pero no es por nada y no porque queda más fácil, porque tiene más diálogo. Dice, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, yo soy Jesús. Ciertamente, mírenme por favor, discípulos, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Dice entonces, los discípulos se miraban unos a otros, sin saber a cuál de ellos se refería. Mírenle las caras. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Para acá, Juan. Listo. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo. Señor, ¿quién es? Por eso. Pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús. Oye, buenos actores. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Escuchen por favor que todo es muy importante. Entonces él toma el pan, lo remoja, ¿sí? Bueno. Espera que es que estoy lejos de la copita. Ojo, porque así quiero que sea más lento. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Y yo digo, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa, entonces salga usted, pase. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, váyase. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí y era de
noche. Un fuerte aplauso, por favor, para estos actores. Muy bien, Checo, espectacular. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que estamos viendo? ¿Cierto? Resulta que estaban ahí todos los discípulos. ¿Ustedes sí vieron lo que dijo Jesús? Dijo, yo al que le dé el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Pero ellos estaban oyendo, pero no estaban escuchando lo que Jesús les quería decir. Por eso es que Él sale y no saben por qué se fue. Y por eso es que hoy en día nosotros oímos, pero no estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros salimos nos dicen, ¿cómo estuvo la prédica? Muy buena. ¿De qué trató? Que Judas. ¿Judas qué? ¿Que Judas traicionó al Señor? Pues sí, eso lo sabemos todos. Pero ¿qué pasó para tu vida? No, que unos 5 actores impresionantes, 5 actores maravillosos. No, pero ¿de qué trató la palabra? Espere, yo le digo. Porque oímos, pero no escuchamos. Y es un mal hábito porque Dios está hablando y hablando a nuestras vidas. Y a mí me decía una maestra que se fue hace poco del nuevo gimnasio, que aunque Dios le hablaba, ella no podía escuchar. Porque habían voces más fuertes que no le dejaban escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto tú no escuchas la voz de Dios? Y yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 19. Porque a Elías le pasó algo parecido. Él quería escuchar la voz de Dios. Primera de Reyes 19. Dice lo siguiente, desde el 9, dice, allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor. El Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que estaba en el suave murmullo. ¿Hace cuánto tú no escuchas ese suave murmullo? Esa instrucción de Dios para tu vida. ¿O estás viviendo simplemente tu vida sin tener en cuenta esas instrucciones que Dios quiere darte? Hábito de no escuchar. Lo tenía al principio, pero lastimosamente hoy en día la tecnología, como me lo decía a mí una consejera, está acercando a los que están lejos, pero está alejando a los que están cerca. Y se los puedo decir de primera mano. Yo tengo una hermanita en Argentina y con ella me puedo comunicar muy bien por el celular. Pero cuando voy a la casa de mis padres, ellos están más interesados en comunicarse con la que está lejos que con el que está cerquita. Y ellos se siguen en el celular y no sé si nos pasa a nosotros en nuestras familias. Pero estamos en la hora del almuerzo o estamos compartiendo y ya no tenemos más que compartir, sino las diferentes cosas que están llegando por WhatsApp. Y ya se nos olvidó hasta hablar en familia. ¿Por qué? Porque ya no estamos escuchando. ¿Y qué problema con los adolescentes hoy en día para podernos comunicar con ellos? Porque parte fundamental de la comunicación está en saber escuchar.
Tenemos que orar por esos malos hábitos. 17. Dice, no agradecer. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Y dice, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, el Señor. Dar gracias por todo, en todo momento y en todo lugar. Una de las cosas que me decía en estos días mi esposa es, venga, usted no le dio las gracias al que le abre la puerta todos los días. Yo, pues que él es el portero, pues es como lo que él tiene. No, pero hay que dar las gracias. Otra vez estaba por ahí en otra cosa y yo, hágame esto. No, usted tiene que pedir el favor. Yo decía, uy, sí. Y en esos días me encontraba en una de esas reflexiones por Facebook. Decía que yo no tengo que hacer ni una maestría, ni un doctorado, ni un postdoctorado para poder tener una buena educación. Por favor, gracias. ¿Sí? Hoy deberíamos darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha, de la forma en que nos ha bendecido el Señor. Y dice Colosenses, ese sí quiero que vayamos y lo busquemos, Colosenses 3, 15 al 17. Dice lo siguiente, Colosenses, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. O sea, si gobiernan sus corazones la paz de Cristo, vamos a ser agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Nuestra vida debería ser una vida llena de gratitud por todo lo que Dios nos ha traído y nos ha llevado. Siguiente. Castigar al mensajero. Ve que ese sí lo voy a leer de acá. Dice que algunas veces cuando nos dan malas noticias, o nos dicen, como se llama por ahí, nos dicen la verdad en la cara. Lastimosamente, nosotros muchas veces no lo aceptamos. Y aquella persona que nos lo dice, o que tiene el valor de decirlo, es la que finalmente como que arremetemos contra ella y dejamos fluir nuestras emociones. Y tal vez los tratamos hasta mal. Aquellos que nos dicen la verdad. Y por eso castigamos al mensajero. Un fiel ejemplo de esto es el profeta Jeremías, que lo denominan el profeta llorón. Y tienen mucha razón de decirle que era el profeta llorón, pero es que le sucedió o todo lo que él tenía que hacer era muy difícil, porque le tocaba profetizarle a todo el pueblo todo lo que ellos no querían escuchar. Él llegaba y decía, no vayan a pelear a la guerra, porque la van a perder. ¿Quién quiere escuchar eso? Y por eso iban y lo metían en una cisterna, lo castigaban. Luego cuando ya el pueblo judío fue atrapado por toda la gente de Babilonia, le tocó profetizarle a los de Babilonia que los iban también a sacar. Y otra vez vuelva, otra vez para la cisterna, otra vez vuelva y abofeteo. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a Jeremías, porque yo colocaba aquí, es palabra para la iglesia. Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Del 1 al 11, perdón. Jeremías 7, dice, la religión falsa e inútil. Dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor. Miren, imaginen, pararse allá a la entrada. Todos, y desde allí proclama este mensaje, escuchen la palabra del Señor todos ustedes habitantes de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel.
Enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan y cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Jeremías decía las cosas como muchas veces no nos gusta a nosotros que nos las digan. Él era el mensajero que colocaba el dedo allí en la llaga. Porque nosotros, si estamos dispuestos a vivir una vida en Cristo Jesús, tenemos que estar dispuestos a sacar toda esa impureza que hay en nuestro corazón. No podemos seguir viviendo una vida cristiana igual. Y tú y yo tenemos que ser mensajeros de esa palabra de Dios, de la santidad de Dios, de no seguir viniendo a la iglesia por venir solamente. Y decir, es que yo sirvo en el templo del Señor, pero si no tienes tu corazón rendido a Él, no sirve para nada. Desde el principio Ageo nos lo dijo, las apariencias no importan delante de Dios. Para Él importa es un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos de nosotros, por no ser por no tener ese castigo al mensajero, no hemos hablado esa palabra de Dios allá en nuestras familias? Porque nos van a decir aleluyas, porque nos van a decir que somos pastores. ¿Y qué pasaría si ellos parten de este mundo? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Culpar a otros. Génesis 3. Vamos a leer rápidamente, ya este es el último punto, pues el penúltimo. Y nos lo exponía hace 8 días el pastor, con respecto a las excusas. Excusas y culpar a otros van muy de la mano. Dice el versículo 8, dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces saca una primera excusa y dice, yo no, la mujer que me diste. ¿Sí? Le echa la culpa a otra persona y lastimosamente, y qué pena que vuelva y le diga a los hombres, pero lo que pasa es que lo veo como con mayor frecuencia en los hombres. Tal cosa, nos escudamos y tratamos de culpar a otros para nosotros salir bien librados. Y la pregunta que yo me hacía cuando estaba preparando la prédica es, yo culpo a otro, simplemente no asumo mi responsabilidad. ¿Y qué estoy ganando con eso? Mi vida va a seguir siendo exactamente la misma. Me autoengañé para no cambiar. Eso fue lo que hice. Entonces le echo la culpa a mi esposa, le echo la culpa a mis hijos, me echo la culpa a los maestros, le echo la culpa a otros. Y yo no asumo mi responsabilidad. Y el que lastimosamente más se está engañando es ¿quién? Uno mismo. Porque ¿cómo va a cambiar? Y así si llegamos al final que dice, conformarse con pensar, yo soy así. Eslogan de la naturaleza pecaminosa. No sé si lo han escuchado. Ay, no, es que yo soy así. Cuando usted a alguien le diga eso, haga un stop. Porque eso no puede, esa frase tiene que salir de nuestro léxico. Nosotros no somos así.
Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere que cada día seamos más como Jesús y menos como nosotros somos. Cuando tu esposo te diga, yo soy así, perdió. Porque Dios te quiere transformar. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas han pasado, ha llegado ya lo nuevo. Somos una nueva creación. Está todo por cambiar. Como conclusión, no hay manera de crecer sin cambiar. Y el compromiso de cada uno de nosotros, a partir de hoy, a partir de hace 2 domingos, es rendir mis malos hábitos y actitudes al señorío de Cristo. Si no hay buena disposición, no hay una total transformación. Debo decirle y pedirle a Dios, si tú te has identificado con cualquiera de esos 20 malos hábitos, o si tal vez de esos 20 tengas 15, gloria a Dios, porque el Señor va a hacer una obra impresionante en tu vida. Pero si tú dices, no, de 20 ninguno, ¡ay, qué maravilla! Es triste, porque entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Si tú dices, no, es que yo soy así, a mí ya nadie me cambia, yo a esos 45 años ya que no, está todo por hacer. Dios quiere hacer una nueva obra, quiere reconstruir tu vida. Eso es lo que Él es especialista en reconstrucción, Él es especialista en transformación. ¿Cuáles de esos hábitos están presentes en tu vida? ¿Qué querrá Dios que hagas con ellos? ¿Que tú sigas todavía criticando por criticar? ¿Que tú sigas con esa amargura en tu corazón y no pidas perdón? ¿Que tú dejes de escuchar? Y cuando hablamos de escuchar me faltó decir, hay que escuchar a la esposa. Y esposas, hay que escuchar al esposo. Hay que tener una buena comunicación. ¿Cómo puede la acción del Espíritu Santo ayudarte a ser libre de esos malos hábitos? Y por favor, oremos. Señor, hoy ponemos delante de ti esa reconstrucción espiritual de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que para poder crecer debemos cambiar. Y por eso necesitamos poner cada uno de esos malos hábitos que tenemos en nuestra vida en tus manos. Hoy necesitamos de tu ayuda y necesitamos de tu poder para poder ser renovados en nuestra mente y poder entender de que tú hoy nos invitas a no seguir jugando a los favoritos, a poder pedir perdón, a ser agradecidos con todo lo que tú nos has dado, a no culpar a otros, a no seguir castigando al mensajero y mucho menos a no dar ese mensaje para no ser castigados. Yo oro, Señor, para que no nos conformemos con esa frase de yo soy así, porque Dios tiene mucho más para hacer en nuestra vida. Dios quiere que seamos como tú lo eres, que vivamos tal cual como tú quieres que vivamos en esta tierra. Hoy por eso ponemos y te decimos, Señor, y te pedimos perdón por todos esos malos hábitos, porque muchas veces tal vez ni siquiera los reconocemos. Te pedimos para que tu Espíritu Santo ilumine cada uno de nuestras vidas y nuestros corazones y nos muestre qué debemos cambiar. Y que haya esa buena disposición para que haya una total transformación en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor,
y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.